¿Cómo obtengo documentación? ¿Cómo saco papeles en España? ¿Cómo obtengo esa residencia legal en España? ¿Cómo me puedo quedar más de 90 días después de que se me acaba ese periodo como turista en España? Todas estas preguntas y mucho más en el vídeo que vamos a ver hoy. Dentro vídeo. Lo primero de todo, soy Carlos Enví, soy abogado colegiado en España, soy abogado ejerciente y, por supuesto, controlo y manejo esos temas de nacionalidad y materia de documentación en España, lo que se denomina comúnmente como extranjería. Así pues, en este vídeo vamos a ver esas pautas generales de cómo yo voy a sacar documentación en España. La primera pauta que os voy a dar ahora mismo es la que va a fijar la vía para introducir esa documentación y por la cual debéis de venir a España. Es muy común encontrarnos con personas que, digamos, quieren buscar la vía para sacar papeles, da igual la forma o el modo y el coste. Pero a efectos de España, a efectos de la legislación española, esto no es del todo correcto. España no funciona así. Para venir a emigrar a España, y hablando de esa primera pauta, lo que tenemos que responder o lo que tenemos que conocer es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu objetivo real de venir a España? Teniendo cuál es tu objetivo real, puedes saber cuál es la vía que te corresponde para aplicar a papeles. Esta pauta es lo primero de todo, hacer las cosas bien, y lo segundo es muy poderosa porque ya os dice directamente por qué vía tú puedes o te puedes plantear entrar a España. Sin ir más lejos, la respuesta a esta pregunta te va a establecer cuál es el modo por el cual tú vas a aplicar a papeles en España. Imagínate que tu objetivo fuera venir a estudiar en España, entonces obviamente tú tendrías que venir con la estancia por estudios. Si tú quieres tener un año vacacional, estaríamos hablando de una residencia no lucrativa. Y si tú tienes una oferta laboral, esto se nos complica un poco más porque ya tenemos que conocer si es para una empresa, si eres una persona con alta cualificación, si estás trabajando en una multinacional, si tienes un supuesto especial de que trabajas en el sector audiovisual. Conforme a todo esto, o incluso si eres artista, futbolista de élite o deportista de élite, con todo esto es que se configura la vía por la cual vamos a entrar en España. En este vídeo, y ya entrando en la segunda pauta o las segundas indicaciones generales para que vosotros podáis ver cuál es la vía que pudiera conveniros a vuestra casuística concreta, vamos a hablar de unas genéricas de lo que son las vías más comunes, de las que más gente pregunta, de las que más, digamos, casos se ven, y allí podéis ver un compendio, un listado, pero que es una mera enumeración y luego hay mucho más. Por eso en muchas ocasiones os decimos asesoraros y asesoraros bien. Si no es con nosotros, buscar otros asesores, no pasa nada. Pero lo que tenéis que tener claro es que sí se recomienda que tengáis ese acompañamiento a la hora de emigrar. Y en su caso, de emigrar a España, ¿verdad? Cuando estamos hablando de emigrar a España, por supuesto que tú, como tercera pauta ya, te adelanto que vas a tener que hacer una planificación de cómo te vas a organizar, una planificación financiera. ¿Qué pasa con la documentación de mis hijos? ¿Viene el papá o me tiene que dar poderes? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué es el empadronamiento? ¿Qué importancia tiene el empadronamiento? ¿Costes de vida en la ciudad a la que voy? ¿Cómo consigo el colegio? ¿Tengo sanidad pública? Y mucho, mucho, mucho más. Por eso es importante y fundamental que tengáis claro cómo venís a España, de que no improviséis, de que qué vais a hacer cuando llegáis y que tengáis claro cuál es la vía a seguir en esa planificación previa que debéis de hacer. En cuarto lugar, la cuarta pauta, unos consejos generales o hablar de unos consejos generales de cómo tú vas a hacer una vez estás en España y problemas que puede haber en la tramitación, en quién confiar y en quién no, y los típicos, digamos, las típicas situaciones que se dan para conseguir la vivienda. Pero empezando, o mejor dicho, siguiendo por la segunda pauta, que ya sabemos que la primera era cuál es el objetivo real del viaje, siguiendo en esa segunda pauta, pues empecemos ya viendo cuáles son las posibilidades de residencia, que yo me pregunto cuál es el objetivo real de mi viaje, y ahora vamos a ver cuáles son esas vías
por las cuales quizás pudiera entrar, y como decimos en este caso y en este vídeo no vamos a poder ver todas porque es realmente complejo, pero sí que te puedo dar unas pautas de unas vías que pueden ser funcionales, útiles y que además a nivel de, digamos, del día a día son las que más se ven en la casuística de los ciudadanos emigrantes hacia España. En primer lugar, y sin ir más lejos, españoles que regresan a España, que sepamos que tienen una ayuda económica especial para esos españoles retornados a país de origen, en este caso a España. Por supuesto, esa ayuda económica tiene que tener unos requisitos de seguridad social, de documentación, que en su caso no son muy complejos, pero que obviamente tendréis que revisar, y como no es objeto del vídeo, ahora no voy a parar, seguimos, pero que sepáis que esto existe, la ayuda al español retornado, ¿vale? Seguimos adelante y ya vamos a hablar de esos descendientes de españoles en el extranjero. Descendientes de españoles en el extranjero, como por ejemplo los hijos de personas que están fuera, viviendo fuera, o que han obtenido también ellos la nacionalidad española y nunca han vivido en España, pero la han obtenido por opción, porque sus padres o sus abuelos eran españoles y sus descendientes en minoría de edad también han podido aplicar. Por otra parte, además de estos dos supuestos iniciales o de este primer grupo de españoles y sus descendientes, también tenemos lo que son los descendientes de españoles de origen, y aquí ya habéis oído hablar a nivel de redes sociales o de periódicos de la famosa Ley de Memoria Histórica y actualmente todavía en vigor a la fecha del vídeo de la famosa Ley de Memoria Democrática, es decir, descendientes de abuelos o padres que originariamente eran españoles. Esto por darle un englobamiento general. Además también se está hablando de la concesión de los bisnietos, y sin perjuicio de estos supuestos que sepamos que existen 2 o 3 más, ¿vale? 2 o 3 más, que uno de ellos son los hijos e hijas de las mujeres que se casaron con españoles antes de la entrada en vigor de la Constitución en 1978, y otro grupo que son los descendientes de los brigadistas que participaron en la contienda de la Guerra Civil Española, y que estos descendientes han continuado con lo que es la promoción y la lucha por la democracia española. Todos estos grupos serían otro grupo, un tercer grupo dentro de este bloque de españoles, y que en resumidas cuentas te permite optar a la nacionalidad española de origen, ¿vale? Seguimos adelante. Grupo de personas que viven en la Unión Europea, segundo bloque, que serían los ciudadanos de la Unión Europea. Estas personas, que pueden ser, por ejemplo, de Portugal, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Rumanía, Polonia, quizás también Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y algún otro país que tenemos por ahí. Todas estas personas de la Unión Europea que vienen a vivir a España tienen que inscribirse en el Registro Central de Extranjeros. El Registro Central de Extranjeros no es más que una mera inscripción, tienes que tener unos requisitos muy sencillitos, de entre otros el empadronamiento, unos medios económicos y, en su caso, el seguro médico privado. Y con esto te inscribes en el Registro Central de Extranjeros, y lo que vas a hacer es declarar que tú, como ciudadano de la Unión Europea, he decidido quedarme a residir en España, y como voy a pasar el plazo de 90 días, pues me inscribo ya en el registro para decir yo me quedo a vivir en España. Por cierto, estos ciudadanos de la Unión Europea van a obtener lo que se denomina certificado de la Unión Europea, que es una tarjeta verde, que es lo que es el certificado QE, lo que se conoce comúnmente como el certificado, que es certificado de ciudadano de la Unión Europea. Siguiente bloque, el tercer bloque, los familiares de los españoles y de los europeos. El tercer bloque, sin duda, son aquellas tarjetas de familiar de comunitario, es decir, familiares de ciudadanos de la Unión Europea, por ejemplo, la mujer de un italiano que acompaña a ese italiano para vivir en España, o la esposa de un francés que viene a España a vivir con su pareja francesa, ¿no? Mención aquí importante, estamos hablando de que las tarjetas de familiar comunitario las piden los extracomunitarios, es decir, personas de fuera de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, costarricenses. Un ejemplo, que están casadas con los europeos y que vienen a vivir a España. Las personas que son cónyuges, descendientes o ascendientes de un español son o tienen que tramitar el arraigo familiar. Dentro de este tercer bloque tenemos como una derivación que son los familiares de los españoles. Esto va por arraigo familiar y tenemos otros supuestos distintos y otra legislación distinta. Seguimos adelante con esto de los bloques. En el siguiente bloque podríamos englobar algo así como esos ciudadanos que vienen por una ley privilegiada, la famosa Ley de Emprendedores,
que entre otras figuras creaba la famosa Golden Visa. Es decir, aquellos ciudadanos que vienen a invertir X dinero en España, estamos hablando de cuantías elevadas, en inmueble más de 500.000, luego para empresa más de 1 millón y luego para deuda pública más de 2 millones. Por otra parte, dentro de esta ley de emprendedores o de este cuarto bloque, estaríamos conversando de los profesionales altamente cualificados, que son aquellas personas que por su cualidad profesional son traídos para trabajar a una empresa en España. Dentro de este bloque, la tercera figura serían los famosos nómadas digitales o teletrabajadores de carácter internacional, que son personas que ganan más de 2.650 euros al mes y que pueden venir a vivir a España ellos y sus familiares, al igual que el resto de los supuestos que hemos comentado. Siguiente, personas que trabajan para una multinacional y que son trasladados de esa multinacional a trabajar a España. Otros supuestos son los profesores de universidad y doctorados, y en otra instancia luego tenemos los emprendedores, que son aquellas personas que vienen a promover una startup en el concepto americano a España, a promover un sistema o modelo de negocio y crear riqueza para España. Abriendo un nuevo bloque, por decir algo así como el bloque quinto, tenemos una batería de residencias, las cuales las podemos categorizar algo así como una especie de legislación clásica o aquellas solicitudes de residencia que permanecen encasilladas en un régimen, hablando a nivel legislativo, en un régimen general, ¿verdad? En lo que sería la ley clásica de extranjería. Por hacerlo fácil y cortito, pues lo primero de todo, si tenemos una oferta de trabajo, que sepamos que podemos venir con una residencia para trabajar a España, lo que se denominan residencias por cuenta ajena, y esa oferta de trabajo luego puede tener unas características propias o no. Es decir, que hay ciertas ocasiones que vamos a tener que pasar por los servicios públicos de empleo, y esto de la oferta laboral, pues se menciona porque para poder aplicar a esta visa, lo que es en la mayoría de los casos, tendremos que pasar por los servicios públicos de empleo. Después hay una batería bastante grande de excepciones. Cuando digo bastante grande, es bastante grande. Hay un montón de excepciones a esta norma que te permiten no pasar por los servicios públicos de empleo, pero que hay que ver el caso persona a persona. Entonces, si a ti te hacen una oferta laboral, ponte en contacto con un asesor para verificar si es posible, si es factible que tú vengas a España con esta oferta o famosa oferta de trabajo. También tenemos aquí una segunda posibilidad dentro de este bloque de lo que serían las residencias como en un régimen general, en la ley clásica de extranjería. Dentro de este bloque sexto tenemos el siguiente bloque de residencias, que serían aquellos empresarios o profesionales que vienen a montar una empresa o negocio a España. Negocio implica trabajo, trabajar para uno mismo, implica una cuantía económica de dinero más baja. Empresario implica empresa, y la proyección de esta empresa puede ser que comiences tú por ti mismo, pero la proyección de esa empresa es que vaya a trabajar o vaya a ser promovida por trabajadores, no dependa tanto de ti, y estamos hablando también de una proyección económica un poquito más alto. No hay montos mínimos, simplemente hay que hacer un business plan y que sea aprobado por una de las asociaciones de autónomos de las que tenemos en España. Esas asociaciones van a valorar el proyecto, van a valorar la viabilidad, y a partir de ahí es que podemos plantear meter esa residencia por cuenta propia. En esta línea de trabajo, dentro de este bloque, siguiente residencia para hacer prácticas como trabajador dependiente o en trabajador en lo que sería la regulación laboral, para hacer prácticas para una empresa española. Siguiente residencia, lo que estaríamos conversando en lo que son residencia no lucrativa, es decir, que tú vienes a hacer un año sabático en España y teniendo lo que serían el 400% del IPREM, que partiendo de tener unos, vamos a decirlo así como genérico, unos 32.000, 35.000 euros, ya podemos plantearnos aplicar a esa residencia no lucrativa y podemos venir a España por el periodo de un año sin permiso de trabajo, ¿de acuerdo? No solamente queda aquí, además de todo esto, como decimos, hay más residencias para poder venir a España. Sin duda alguna tenemos luego unas circunstancias excepcionales, como pueden ser por una situación de violencia de género, violencia en el ámbito familiar,
Además de todo esto, tenemos unas residencias especiales por colaboraciones con las administraciones policiales, judiciales, administrativas y otros supuestos. Tenemos una residencia que desgraciadamente se va a dar cuando tengamos una enfermedad grave y que se genera normalmente estando en España, de carácter grave y relevante, es decir, que sí que suponga un peligro para nuestra salud y que en nuestro país de origen no nos puedan dar esta posibilidad de atención médica. No olvidéis que después de estar más de 2 años en España podemos aplicar a esos arraigos laboral, arraigo para la formación, es decir, 2 años en España y después es que yo puedo aplicar. Y después, además de todo esto, lo que vamos a tener es la posibilidad de aplicar a lo que se denomina arraigo social, es decir, después de 3 años en España también nos podemos regularizar por arraigo social. Imagínate, tú has estado como estudiante 3 años, has devenido irregular porque se te ha pasado el plazo para renovar, para prorrogar tu tarjeta o porque te han denegado la modificación a por cuenta ajena y te puedes regularizar en España después de que has quedado irregular viviendo 3 años en España con esa oferta de trabajo. Todo lo que hemos hablado aquí son residencias, que significan que computan los periodos de residencia para luego solicitar la nacionalidad española. Os dejaremos aquí en comentarios también los requisitos que debes de tener para poder aplicar a esa nacionalidad española por residencia, ¿vale? Está en un vídeo, os lo vamos a dejar por aquí puesto. Así que si ya tienes X tiempo en España, ya has vivido un periodo de tiempo prudencial en España, mínimo 1 año, y a partir de ahí tienes que ver el caso concreto, mírate ese vídeo porque te va a ayudar a saber en qué supuesto concreto estás y si ya puedes aplicar a nacionalidad española. Como decimos, todo esto son residencias que computan el periodo de tiempo para la nacionalidad española, para obtener nacionalidad española, para aplicar a nacionalidad española por residencia, es decir, después de que has vivido un tiempo en España. Y ahora el siguiente nivel que tenemos, o la siguiente explicación, va sobre los estudiantes, que la estancia por estudios es un periodo de tiempo que no computa para nacionalidad española, que ese periodo de tiempo simplemente te permite estudiar aquí, formarte aquí, para que luego en su caso modifiques a residencia y trabajo y te incorpores al mundo laboral, y allí en su caso será cuando tú puedas computar plazos para poder aplicar a nacionalidad española. Importantísimo, los estudiantes tienen que estudiar siempre en centro autorizado, y cuando tú estudies en centro autorizado es que esta solicitud de estancia, de estar en España por un periodo de tiempo, es que va a ser concedida. Además de todo esto hay que tener los requisitos del trámite, pero sin duda alguna hay 2 cosas que mencionar. Una de ellas es que, por favor, tiene que ser centro de estudios autorizado, y segundo, la segunda pregunta que te tienes que hacer es qué periodo de tiempo yo tengo para poder aplicar a esa estancia por estudios, porque lo perfecto es que lo hagas desde tu país de origen en el consulado, y si hubieses venido a España como turista y estuvieses como turista, tienes periodo de 1 mes antes del vencimiento del visado, que esto a nivel del programa de los 90 días como turista será antes del día 60, es decir, en el día 59, 58, 57. Si tú acabas de entrar y quieres contar, cuenta 57 días adelante y así no te confundes ni de broma. Seguimos adelante. La siguiente posibilidad la tenemos ya como último bloque 8, puesto que los estudiantes serían bloque 7, y este supuesto de ahora es ya el último de los bloques que vamos a comentar. Bloque 8. ¿Y qué sucede aquí en este último bloque? Bien, que tenemos las situaciones de asilo, protección subsidiaria y razones humanitarias. El asilo se contempla para un supuesto muy concreto de que tú tengas una persecución por esos motivos tasados y ya famosos de violencia, por discriminación por raza, etnia, política, religiosa, identidad sexual, género, por lo que sea. Tienes una persecución. Protección subsidiaria por pena desproporcionalizada, por trato inhumano, pena de muerte. Y después, cuando tenemos otro tipo, o cuando necesitamos de otro tipo de protección que no se engloba en ninguno de los otros 2, pero que sí que tenemos un peligro real para nuestros derechos fundamentales y nuestra vida, es que tenemos las famosas razones humanitarias, que esto corresponde a esa ley general que estábamos comentando hace un poquito, a ese régimen general que estábamos hablando antes, donde estamos al por cuenta ajena, al por cuenta propia, las prácticas, pues corresponde a eso, pero que tú lo vas a iniciar o te puedes plantear iniciarlo a través de la Oficina de Asilo y Refugio. Estábamos hablando de pautas. En este vídeo se estaban dando esas pautas para que os pudiésemos ayudar. Hemos comentado que la pauta 1 es ¿cuál es mi objetivo real para venir a España?
estábamos diciendo que la pauta 2 es todo esto que hemos comentado, a ver por qué vía voy a aplicar yo a mi residencia. Y después tenéis que tener en cuenta que no solo queda aquí, que vais a tener que planificaros muy bien cuando ya tenéis decidida la vía, ver qué cantidad de dinero tenéis, cómo hacéis frente a los gastos, cuánto tiempo te puedes sustentar en España, si me voy a España, ¿dónde me voy a quedar a vivir? ¿Cómo consigo el alojamiento? ¿Qué documentación necesito? Y ahora, cuando entréis en España, tenéis que ver lo primero de todo cómo vais a conseguir una vivienda y por ello es muy importante que valoréis en qué ciudad vais a vivir dentro de ese objetivo real por el cual venís a España. Y esto, de dónde vais a vivir, va a ser, digamos, seleccionado o va a ser decidido por la capacidad económica que tú tengas, por los contactos que tú tengas, y esto es fundamental, aquellas personas que te puedan ayudar a recibir, dar trucos, dar consejos de la cultura española y cómo te integras en el mercado laboral, por las zonas donde a ti te gusta vivir, fácil, interior o costa, montaña o playa, si a ti te gusta norte o sur, es decir, conforme a eso tú decides en qué ciudad vas a vivir. No despreciéis también la situación, una vez lleguéis a España, de dónde vais a vivir a los efectos de la selección del colegio, la distancia de la casa al colegio y el trabajo, los niños. Y en último lugar, venir, si es posible, con personas que os puedan ayudar o con contactos. En este sentido, a nivel más social, es muy importante que tengáis esa persona que os puede echar un cable de forma real y efectiva y que no os dejan luego en el aeropuerto, que no os dejan ahí vendidos. Que eso se ve, ¿eh? Cuidadito con esto que os digo. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que este vídeo te haya ayudado un montón. A nosotros nos ayudaría muchísimo si te suscribes al canal. Gracias por estar conmigo hasta el final y feliz día.